Después de cientos de capítulos, por fin hemos tenido la presentación oficial de uno de los personajes más misteriosos de One Piece, el Príncipe Loki, el cual ha resultado tener un diseño espectacular, que nada tiene que ver con la silueta que vimos en su día. Sin embargo, lo más importante es que se ha confirmado que tiene una fruta que siempre ha estado protegida en Elbaf. ¿De cuál se trata? Pues hoy lo descubriréis. Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. El capítulo 1130 nos ha dado mucha información para entender todo el lore de Elbaf y teorizar, pero antes de ponernos con ello, hay otro tema del que también tenemos que teorizar. Los Mugiwara que aún se encuentran navegando con los gigantes están leyendo el periódico de esa mañana, en donde se comenta que ellos fueron quienes atacaron Egghead y mataron a Vegapunk. También se comenta que Dory y Brogy aparecieron después de 100 años y han aumentado sus recompensas. Han pasado de 100 millones a 1800 millones, una cifra más acorde con su poder destructivo. Está claro que todos nosotros siempre nos hemos rayado con el hecho de que estos dos personajes tan poderosos tan solo tuvieran 100 millones. Esa cifra impresionaba al inicio de la aventura, pero luego acabó siendo una mierda. Sin embargo, Oda ha sabido apañárselas para arreglar esta contradicción. Lo justifica básicamente con la inflación del dinero. Robin dice que los precios han cambiado en 100 años. En esa época 100 millones era mucho, ahora eso no es nada, por lo que el gobierno ha adaptado la recompensa al precio actual. Lo que me parece curioso es que no han mencionado nada sobre un aumento de recompensa de Luffy, a pesar de ser supuestamente el responsable del incidente. Una de dos, o bien Oda no lo ha mostrado y lo hará al final del arco de Elbaf, o bien el gobierno no ha querido subírsela porque lo de Wano era muy reciente y no quiere que Nika destaque. Pero dejando este detalle de lado, lo que más le llama la atención a Robin es que Luffy tiene una X en el brazo. Se pregunta si Luffy en modo Nika siempre había tenido esa X, dice que no parece natural y añade que a pesar de que su brazo está un poco borroso porque lo está moviendo, la X está muy nítida. Esa X le suena de algo, le parece familiar. Vale, ¿qué significa todo esto? Pues es bastante obvio. Tal como dice Robin, esa X no es natural y contrasta con el resto de la imagen. Esto es porque es una X que han pintado encima de la foto, por eso se ve más nítida que el brazo. ¿Y quién ha pintado esa X ahí? Pues obviamente Vivi. Esta nakama le ha mandado un mensaje en clave a los Mugiwara, poniendo una X en el brazo de Luffy. Ese mensaje solo lo pueden entender los Mugiwara, que se despidieron de ella en Alabasta con una X en el brazo. Simboliza que eran nakamas. Por lo tanto, Vivi les está diciendo a los Mugiwara que no se preocupen por ella, que aunque las noticias dijesen que estaba desaparecida, ella está bien. Además, si razonan un poco, pueden llegar a la conclusión de que se encuentra con Morgans a salvo. Esto le sirve a Oda para recordarnos que Vivi es una Mugiwara, es la 10ª nakama, aunque en realidad se le considera como la nakama 5,5. Es curioso porque Vivi ha copiado la técnica que Luffy usó para comunicarse con todos sus nakamas, mandar un mensaje en clave en una imagen del periódico que solo puedan entender ellos. Y aún más curioso es lo cabronazo que es Oda. Ahora entendemos por qué había separado a los Mugiwara originales más Chopper en Elbaf y por qué a los demás los había dejado en el barco, precisamente para que no pudieran leer la noticia y entender el mensaje. Robin dice que esa X le suena de algo. Recordad que ella estaba infiltrada en el barco cuando eso ocurrió. Es normal que le parezca familiar. Y una vez comentado todo esto, pasemos a lo más importante, Loki. Los gigantes dicen que tienen a un joven prometedor, Harryodin, que se ha convertido en un seguidor de Luffy. Comentan que ese chico es uno de los hijos del rey. No me queda del todo claro si eso de hijos del rey es algo literal o es una expresión que usan ahora para los candidatos a nuevo heredero del trono. En el caso de que fuera literal, significaría que es hermano de Loki, pero teniendo en cuenta que Harryodin tiene 81 años y Loki tiene 63, Harryodin tendría más derecho al trono que Loki. Además, tal como dicen, no parece que sean solo dos, sino que hay varios hijos más. Dicen que durante el tiempo que Dory y Brogy estaban fuera, nació otro hijo del rey, al que se le conoció como el príncipe de las maldiciones. Este chico cometió toda clase de cosas perversas, hasta que se le sentenció hace tiempo al castigo de la ceguera. Sin embargo, ha intentado librarse,
por lo que todos los guerreros se unieron para detenerlo. Al igual que nosotros, Franky se impresiona, ya que Loki es tan poderoso que se necesitó a todos los guerreros de Elbaf para hacerle frente. También nos cuentan que su objetivo era conseguir la legendaria fruta del diablo que ha pasado de generación tras generación entre la realeza de Elbaf, así que Loki mató a su propio padre, el rey Harald, para comerse la fruta. Si todo esto es cierto, Loki es un villano, es muy poderoso y además tiene una fruta chetada. Comentan que si se llegara a liberar Loki destruiría el mundo. Y esto conecta con los últimos paneles del manga, en donde Luffy, después de que se adentrara en el bosque por haber sentido una fuerte presencia, se encuentra con Loki encadenado. Ambos se presentan, Luffy dice lo típico de siempre, y el otro dice: soy el dios del sol que traerá el fin del mundo, Loki. Todo esto es una clara referencia al Ragnarok de la mitología nórdica, es decir, la batalla del fin del mundo, el juicio final, el cual, curiosamente, inicia también con un Loki librándose de las cadenas que lo ataban tras haberlo castigado su padre. Aquí va a pasar lo mismo, nos han dicho que si Loki se libera, destruiría el mundo, y vemos como efectivamente este tiene la intención de hacerlo. Está claro que va a escaparse de ahí, ya sea por su propia cuenta o porque engaña a Luffy para que lo haga, pero esto va a ser el desencadenante del caos equivalente al Ragnarok de la mitología nórdica. Hay muchísimo que comentar sobre Loki, pero antes quiero hablar sobre el gran panel que todos esperábamos de Elbaf. Por fin lo tenemos, y ahora entendemos qué eran esas siluetas que habían detrás del árbol Adán. No eran más árboles, sino cascadas. También se ha confirmado lo que yo y muchos pensábamos, que el Palacio Real se encontraba en un nivel superior, sobre el árbol Adán, imitando lo que ocurre en la mitología nórdica con el árbol Yggdrasil. Y ahora sí, hablemos de Loki. El diseño es una locura, nada que ver con la silueta que Oda dibujó cuando hablaron de él. Tiene una cara de loco que recuerda mucho a Doflamingo, y se le ve con mucha ambición. Siempre hemos comentado que era muy difícil meter a un villano para Luffy en Elbaf, un villano de arco que estuviera al nivel de un Yonko. Si era tan fuerte, tendría que ser conocido en el mundo, y sería raro que nunca hubiéramos oído nada acerca de él a estas alturas. Pero claro, teniendo en cuenta que Elbaf también es una nación más o menos cerrada, el mundo no tiene por qué haberse enterado de que allí hay alguien del nivel de un Yonko. Lo único que saben es que se trata de la nación más poderosa del mundo, pero ahora entendemos un poco mejor el porqué. En este vídeo voy a ignorar la posibilidad de que Loki acabe siendo un aliado. Hoy vamos a teorizar suponiendo que efectivamente es el villano de arco al que Luffy tiene que derrotar, un villano que también se ha autoproclamado como Dios del Sol, por lo que parece que al final sí que vamos a tener un enfrentamiento entre dos dioses del Sol. Y la pregunta que más os estaréis haciendo es: ¿qué fruta tiene Loki? ¿Cuál es esa poderosa fruta que la familia real de Elbaf ha pasado de generación tras generación? Está claro que Oda va a dejarnos con la duda un tiempo, va a ser una de las incógnitas de Elbaf, de la misma forma que estuvimos durante muchos capítulos con la duda de qué fruta tenía Yamato. Si Luffy se va a enfrentar a Loki, no veremos su fruta hasta que inicie dicha batalla o incluso hasta que avance un poco, y no creo que sea ya. Aunque estos dos personajes estén ya cara a cara, estamos al inicio del arco, dudo mucho que ya comience la pelea final, queda mucha trama de Elbaf por delante, aunque quién sabe, lo mismo Oda se quiere rushear Elbaf, o quizás es que tengamos una primera ronda donde Luffy pierda. Pero bueno, ¿qué fruta tiene Loki? Pues tengo 3 teorías y una cuarta que combina a las 3. Empecemos con la primera y más loca. Si Oda va a jugar con el tema de dos dioses del sol enfrentados para ver cuál es el verdadero, es posible que Loki también tenga una fruta del dios del sol. No sé de qué forma Oda desarrollaría esto, si se trataría de una falsa fruta de Nika, si habría dos iguales, o que en vez de ser el dios del sol Nika, sea el dios del sol no sé qué. Es una fumada muy grande, pero la comento por si acaso. Ahora vamos con la segunda opción. La Akuma no Mi de Loki sería una logia. Sé que a estas alturas una logia no supone un gran peligro para Luffy, pero no olvidemos que tienen un gran poder destructivo, y si se la das a un gigante, ese poder destructivo se multiplicaría. Pero, ¿por qué digo esto de una logia? Pues porque quizás Oda ya nos dio una pista de ello. Ahora que sabemos que Harudin es un hijo del rey y una futura promesa, tiene sentido que quiera ser más fuerte que Loki. Harudin fue a Dressrosa porque se enteró de que el premio del Coliseo Corrida era la Mera Mera. Dijo que su intención era conseguirla para hacerse más poderoso, y nos hizo una pregunta a todos. ¿Alguna vez habéis visto a un gigante con una fruta logia? Este panel es el típico que Oda nos mete para que cientos de capítulos después tengamos
tenga sentido. Ahora es cuando por fin vamos a ver el poder destructivo de una logia en un gigante. Si Harrodin conocía el poder de Loki, era normal que también buscase una logia para poder hacerle frente si escapaba. Sin embargo, a día de hoy no quedan muchos elementos naturales comunes que puedan ser utilizados para una logia. Si Oda quiere que sea un foreshadow de Harrodin intentando conseguir la Mera Mera y que esté relacionado con el dios del sol, debería ser algo con un poder similar al fuego. Por ejemplo, podría ser la logia del sol o la logia del plasma, que es de lo que está compuesto el sol, pero lo veo demasiado técnico, no me termina de convencer. Y como tercera opción tenemos que se trate de una zona mitológica nórdica, teniendo en cuenta que Elbaf está basado precisamente en la mitología nórdica, la cual tiene un montón de criaturas mitológicas, valga la redundancia, creo que Oda no va a desperdiciar la oportunidad de dibujar alguna. En Wano hizo lo propio con la zona mitológica de Yamato, considerada como el guardián protector de Wano o de Japón. Las dos criaturas mitológicas que están más estrechamente vinculadas con Loki son el Fenrir y el Jormungandr. Se les considera como hijos de Loki, y fueron los que lucharon contra Odín y contra Thor después de que éste se liberara de las cadenas y comenzara el Ragnarok. Fenrir es un lobo gigante. Esta opción me convence menos, ya que fue el que luchó contra Odín, y el equivalente a este personaje sería el rey Harald, el padre de Loki que ya está muerto. Por el contrario, Jormungandr fue quien luchó contra Thor, y teniendo en cuenta que a Thor se le podría considerar como el prota, tiene que ser el equivalente de Luffy. Por lo tanto, tiene más sentido que Luffy tenga que enfrentarse a un Loki que tenga la zona mitológica del Jormungandr. Uno de los actos heroicos más famosos de Thor es haber derrotado a esta criatura. Pero ¿en qué consiste dicho ser mitológico? Se trata de una serpiente gigantesca de la que se decía que podría rodear todo el mundo si se mordiese la cola. Por ese motivo era conocida como la cinta del mundo. Y lo más curioso es que Oda ya hizo referencia a ella hace cientos de capítulos, en Little Garden. Cuando Dory y Brogy estaban dispuestos a lanzar su ataque combinado, dijeron que solo la gran serpiente cubierta de sangre puede soportar su ataque. Obviamente se referían a la Red Line, una cinta que rodea el mundo, pero el hecho de que Oda ya haya introducido una referencia a esa criatura mitológica hace que pueda existir una zona mitológica asociada a dicha criatura. Es decir, si una zona mitológica existe en el mundo de One Piece, es porque algunas personas conocen el mito de esa criatura. Y si los gigantes asocian la Red Line con una gran serpiente gigante, será porque en Elbaf se ha transmitido culturalmente el mito de la serpiente Jormungandr. Por lo tanto, puede existir una Zoan mitológica de esa criatura. Pero dejando de lado la Zoan como tal, si solo nos centramos en la mitología nórdica y en el símil de Jormungandr y la Red Line, tenemos una pista muy grande de qué ocurrirá al final de One Piece. Podemos deducir que al final de la historia, la Red Line va a ser destruida, siendo esto el equivalente al final del Ragnarok con la destrucción del mundo. En la mitología nórdica, Thor lanzó la serpiente al mar, y esta quedó atrapada hasta el día de la destrucción total. Como dije antes, se le conoció como la cinta del mundo. Si Oda nos ha hecho un símil con la Red Line, significa que al igual que ocurrió con Jormungandr al final del Ragnarok, la Red Line también va a ser destruida. Ese será el final de One Piece. El mundo tal y como es ahora será destruido, y nacerá un mundo donde habrá mucha más libertad para navegar hacia donde quieras. Al igual que en el Ragnarok, los dioses serán destruidos, en este caso los Tenryubitos. Y para terminar, como dije antes, tengo una cuarta opción que combina las otras tres. Es decir, se trataría de una Hito mitológica que podría considerarse como un dios del sol, se trataría también de una fruta ligada al fuego de manera que sea muy parecida a un usuario con la logia Mera Mera, y se trataría de una criatura muy conocida de la mitología nórdica, y que se ha utilizado en muchas obras literarias, películas y videojuegos. Me refiero a Surtur o Surt. Es el gigante de fuego que acaba destruyendo todo al final del Ragnarok. Sería algo así como el villano final de esta mitología, algo que queda muy bien para el villano de Elbaf. Como digo, es un gigante de fuego. En la mitología nórdica y en la cultura popular, el fuego y Surtur están muy relacionados. Tanto es así que incluso en la costa sur de Islandia emergió una nueva isla volcánica y la llamaron Surtsey, que se traduce como Isla de Sur. Por lo tanto, esta criatura cumple con las otras tres teorías iniciales, un dios del sol con poderes de fuego de la mitología nórdica.
A esta criatura se le suele representar con cuernos como si fuese un demonio, y como vemos quedaría muy bien con el diseño del Loki de One Piece, el cual también tiene esos cuernos en el casco, algo que también tienen algunos Lokis. De hecho, es curioso que nos hayan presentado Elbaf en invierno, todo está nevado. Está claro que esto es una primera referencia a los gigantes de hielo de la mitología nórdica, pero es muy posible que durante la pelea entre Luffy y Loki veamos algo muy parecido a lo que ocurrió en Panhazard por culpa de Akainu, o lo que ocurrió en Drum cuando Ace visitó la isla. Es decir, veríamos como todo el hielo de la isla se derrite, dejando de ser invierno por culpa de estos dos dioses del sol. Así Oda nos mostraría un Elbaf distinto, y más parecido al que vimos en los flashbacks de Big Mom, y por supuesto, sería una forma de impresionarnos con el poder que alcanzan estos dos personajes. Por último, lo más importante es que al final del Ragnarok, Surtur destruyó los mundos con una espada gigante, y si nos fijamos en la imagen de Elbaf, lo que más llama la atención es la espada gigante que hay clavada en el árbol. Es muchísimo más grande que la que había en Onigashima. Esperemos que esta vez sirva de algo en la trama y no sea solo adorno. Y hasta aquí llega el vídeo. Dime en los comentarios qué fruta crees que tendrá Loki. Seguro que a alguien se le ocurre otra idea interesante. Y por supuesto, dale a like y suscríbete si aún no lo estás. Un saludo y nos vemos pronto.